Buenos días de nuevo a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de este miércoles 20 de mayo con un tema extremadamente relevante: telemedicina, una solución que robustece la reapertura de los centros de trabajo. Antes de presentarles a nuestro conferencista invitado, quiero recordarles, todo está previsto para que el video, la imagen, etcétera, el sonido fluyan de una manera adecuada. Depende del ancho de banda de cada una de sus instalaciones, el que puedan recibirlo con precisión. Para un buen funcionamiento de todos es que estamos desactivando videos y micrófonos, de modo tal que les agradeceré sus preguntas nos las hagan llegar a través de la sección de preguntas y respuestas que está en la barra de herramientas en la parte inferior de su pantalla en Zoom. Ahí me pueden hacer llegar las preguntas que en su momento iremos conversando y tocando, dependiendo del tiempo, con nuestro conferencista invitado. Les invito también a consultar nuestra página, donde verán toda la información sobre este, webinars anteriores y sobre todo, y muy importante, los que tenemos programados para ustedes en esta y las siguientes semanas. Entonces, pasemos ya sin mayor preámbulo al inicio de nuestra conferencia de esta mañana. Me da muchísimo gusto en lo personal que haya aceptado nuestra invitación. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros el doctor Morgan Guerra. Morgan es un médico cirujano, maestro en ciencias en salud pública, administración y epidemiología y con un diplomado en telesalud. Adicionalmente ha cursado diplomados en estrategias de liderazgo en tecnologías de la información en salud por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y tiene un diplomado en ciencias de datos por el MIT. Hace 15 años fundó Previta, empresa exitosa y especializada en la prevención de enfermedades, desarrollando la plataforma de salud poblacional eHealth Tracker y de un modelo de telemedicina para el monitoreo remoto de enfermedades crónicas. Con ustedes, el doctor Morgan Guerra. Morgan, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y sin más, estamos muy atentos e interesados en escucharte. No podíamos haber conseguido a alguien más actualizado en el tema, sobre todo ya con la parte de telemedicina que tú, y estamos muy complacidos que estés con nosotros esta mañana. Te dejamos entonces el micrófono. Adelante, Morgan. Muchas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a todos ustedes que me están escuchando. Para nosotros es muy placentero estar platicando con ustedes, que ahorita ya están más de 593 personas conectadas. La intención de esta presentación es darles a ustedes información valiosa que se puedan llevar para aplicar en sus empresas, ya que pues obviamente estamos viviendo una famosísima nueva normalidad. Y esta nueva normalidad implica tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. Saber, y es parte de lo que vamos a platicar, que esto no se va a acabar terminando la cuarentena, sino más bien es un proceso que va a vivir con nosotros muchos meses, tal vez años o inclusive para toda la vida. Si le pueden dar a la siguiente diapositiva, por favor. Como comentaba Mauricio, nosotros tenemos 15 años de experiencia trabajando en programas de salud. Tenemos programas de prevención para empresas, programas de telemedicina y programas de detección. De hecho, pues esta es nuestra segunda pandemia. En el 2009, con la pandemia de la influenza, pues tuvimos experiencias muy interesantes de cómo organizarnos para poder dar servicios. Sin embargo, quiero dejar muy en claro que la enfermedad por el COVID es muy diferente, por el coronavirus es muy diferente a lo que conocemos por la influenza. Y es muy importante que ustedes sepan las diferencias y saber cómo vamos a actuar. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, vámonos primero por esta situación. ¿Cuál es esta nueva realidad? La nueva realidad que vivimos es que estamos ante un virus altamente contagioso y que cada país ha tomado diferentes medidas de contención y mitigación conforme a sus sistemas de salud o conforme a sus políticas de salud. Tenemos por un lado casos como Suecia, que ha sonado mucho aquí en México, porque ellos optaron por dejar no hacer una cuarentena tan estricta. Pero ellos optaron porque, si han ustedes estado viendo mucho el tema de la famosa aplanamiento de la curva, es porque dijeron, mira, una cosa es
evitar que haya muchos casos al mismo tiempo, que ese es el objetivo de la cuarentena principalmente, reducir la carga que hay en los sistemas de salud y dejar que esto suceda a lo largo del tiempo. Suecia optó por decir, bueno, yo no tengo ningún problema, yo tengo un sistema de salud muy robusto, puedo aguantar que se enferme mucha gente porque tengo la capacidad instalada para atender. España, sin embargo, que también tiene un sistema de salud muy, muy robusto, sin embargo, optó por la cuarentena. Y aquí son dos temas muy, muy importantes para nuestra realidad en México. Sabemos que nuestro sistema de salud no tiene esa robustez que tienen los sistemas europeos. Sabemos que se optó por la cuarentena, pero no se han hecho las pruebas suficientes para saber cómo ha ido la enfermedad avanzando. Y esto es un tema muy relevante para poder ustedes tomar las acciones en el futuro. Quiero hablar del tema de España. España empezaron a hacer más pruebas y aún estando en cuarentena, en las pruebas se han demostrado que menos del 10 o el 15% de la población española ha desarrollado anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todavía de aproximadamente 45 o 50 millones de españoles, solamente 5 o 7 millones de españoles han tenido la enfermedad o han desarrollado anticuerpos. El resto de españoles todavía no les da la enfermedad. Esto quiere decir que esto va a continuar la propagación del virus, porque sabemos que el 80% de la población es susceptible a tener coronavirus. Si bien la gran mayoría de estas personas van a tener una enfermedad muy leve, estas personas son factores de contagio y que esta persona que no se detecte a tiempo puede contagiar a muchas personas. Ya sucedió en Corea del Sur, uno de los países que mejor ha reaccionado ante la epidemia, que un pastor contagió a muchos feligreses que él no sabía que estaba enfermo, no tenía los síntomas y obviamente esto genera problemas para las personas susceptibles. Hemos hablado durante todos estos 3 meses sobre las cifras de que del 80% de personas que tienen coronavirus, un 15% van a tener los síntomas leves, fiebre, tos, dolor de músculos, pérdida del olfato, pero un pequeño grupo de personas, y en particular las personas que tienen enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, van a sufrir las complicaciones más graves. Y ahí es en donde tenemos el problema, que esto no se ha acabado con el 1 de julio levantado la cuarentena. Debemos de pensar un plan para los próximos 36 meses. Y esto implica una nueva realidad económica para las empresas. También tenemos que pensar en nuevas formas de producción, en nuevas formas de organizar a nuestro personal. Por ejemplo, sabemos que hay fábricas que no pueden cerrar y aquí hay que tomar ciertas medidas, y más adelante las vamos a hablar, para poder controlar los casos. Hoy hemos aprendido que a través del teletrabajo en casa podemos contar con herramientas para poder combinar los horarios de las personas. Pero también hay unas nuevas necesidades y hábitos de los clientes. Hemos notado, y seguramente ustedes se han dado cuenta, que muchas juntas pudieron haber sido un mail o muchas reuniones pudieron haber sido una llamada telefónica. Y esas son algunas cuestiones positivas de esta pandemia. Tenemos que aprender a convivir con una nueva realidad, ¿sí? Y aprender a conocer esta combinación o este balance trabajo y esparcimiento desde un punto de vista de la salud, ¿no? Entonces, los riesgos que vamos a atender en los próximos 36 meses, porque esto no se acaba con el advenimiento de una vacuna. Ya han habido ciertos avances. Ayer anunció un laboratorio que en pruebas preliminares encontraron en Italia, el laboratorio Moderna, encontraron ya cierta protección artificial con las vacunas. Sin embargo, producir las vacunas, tenerlas a disposición de todo el mundo, todavía va a tardar mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para continuar con temas de contagio. Esto
En México, que no tenemos pruebas, que no sabemos cuánta gente se ha contagiado, podemos asumir que de 127 millones de mexicanos que hay, aún muy pocos son inmunes al contagio, y esto va a continuar avanzando. Y eso es muy importante. Por otro tema, los riesgos son el ausentismo. Las personas que dejen de ir a trabajar, pero no solo porque ellos se enfermaron, sino porque algún familiar susceptible haya enfermado y tienen que cuidarlo. Esto evidentemente en la disminución de la productividad, y por supuesto que este confinamiento que hoy tenemos ha aumentado las enfermedades mentales, en los niveles de ansiedad, los niveles de violencia intrafamiliar, la depresión y la angustia, que sabemos ya de entrada, antes del coronavirus, eran factores de riesgo para todos nosotros. Evidentemente, lo que menos queremos es aumentar nuestros costos de rotación. Y todo esto pues, le va a generar presión a nuestras empresas. Esta presión económica va a ser una situación que nos va a hacer preguntar si las medidas que debemos de tomar realmente van a favorecer la rentabilidad de las empresas. Y es parte de esta conversación a platicar que efectivamente las estrategias que les vamos a presentar van a ayudar a mitigar los costos relacionados a la salud. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones puntuales que ustedes deben de tomar en los próximos meses? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que saber cuál es la carga de enfermedad que hay en nuestra empresa. Tenemos que invertir en hacer pruebas, ¿sí?, para poder detectar quiénes ya han estado enfermos, quiénes están enfermos hoy y quién tiene inmunidad. Para esto deben de saber que existen diferentes tipos de pruebas. Las pruebas que hoy se están aplicando en México son las pruebas que se toman un hisopo, se mete una muestra en la nariz y se detecta la presencia del virus. Esas se llaman pruebas de PCR. Esas pruebas se han estado haciendo en todo el mundo para detectar que hay un virus y la sangre. Ha habido algunas dudas sobre personas que se les han hecho pruebas posteriormente, un mes después, y han salido positivas. Para darles un poco de calma, esto ya se demostró que realmente son partículas del virus, pero ya muerto. Es decir, la prueba todavía detecta que hay presencia de partículas del virus, de genes de los virus, y la prueba arroja un positivo, pero el virus ya está muerto. A esto se le llama un falso positivo. Hoy ya han pasado 3 meses, 4 meses desde el inicio de la pandemia y ya tenemos un poquito más de información para poder estar un poco tranquilos. Ahora, existen otro tipo de pruebas que se llaman pruebas de sangre o serológicas, que lo que pretenden es medir si nosotros ya desarrollamos anticuerpos para saber que estamos protegidos contra la enfermedad. Cuando inicia la enfermedad, cuando inician los síntomas, el cuerpo empieza a producir ciertos anticuerpos y para que todos conozcan esto, se llaman IgM. Y estos anticuerpos se elevan aún cuando está la enfermedad activa. Eso quiere decir que si alguien sale con una prueba de PCR positiva y tiene 15 días y le hacen la prueba de anticuerpos y sale la IgM positiva, quiere decir que aún está con el virus activo y puede contagiar. Después la IgM desaparece y aparece otro anticuerpo que es el anticuerpo de memoria, que es nuestra defensa importante hoy, que se llama IgG. La IgG son los que hoy en día ya son las personas que han desarrollado anticuerpos suficientes para defenderse e incluso pueden donar suero a las demás personas. Entonces, las personas que ya hayan desarrollado IgG, por ahora hay mucha evidencia para pensar que son inmunes al coronavirus. Todavía no se sabe bien por cuánto tiempo, pero si se comporta como los otros coronavirus, podemos pensar que al menos 2 años vamos a tener un nivel de inmunidad. Y eso es muy bueno en lo que llega la vacuna. Otro punto muy importante es que, pues después de la cuarentena, no podemos seguir encerrados. Nuestra actividad económica debe de reactivarse y es más dañino para las empresas y para la población un deterioro económico mayor.
pero por lo tanto tenemos que detectar a tiempo los casos sospechosos y solamente poner a las personas que lo requieren en cuarentena, hacerles muchas pruebas y poner en cuarentena. Y además hacer contacto de saber cuántas personas estuvieron en contacto con estas personas durante el periodo que estuvieron infectantes, ¿sí? Entonces, ya no queremos tener encerrado a todo el mundo en cuarentena, sino simplemente los casos puntuales que detectemos que tienen algún dato de riesgo, tomarlo, pedirle que esté en cuarentena, hacerle prueba para validar si está realmente enfermo o no. Si no está enfermo, regresa a trabajar y dar seguimiento a las personas con las que tuvo contacto. Otro punto muy importante, hay que reaccionar rápido. La atención inmediata y pedir, hacer mucho trabajo de comunicación de que esto no es un juego. Rápidamente reaccionar, que sus equipos identifiquen los casos y de inmediato tengan ustedes un plan de acción para poder mitigar los contactos. ¿Qué otras cosas hay? Pues no podemos ir hoy a los hospitales, no podemos ir a hacerse las pruebas de diagnóstico a los centros que usualmente hacemos. Y por lo tanto tenemos que aprovechar estos medios. Igual que como estamos ahorita teniendo un webinar, aprovechar las teleconsultas o la consulta en línea con médicos. Eso es muy importante porque hay muchos casos que sí se pueden atender por este tipo de medios. No todos, evidentemente. Hay cuestiones que todavía tenemos que ir a ver un médico físicamente, pero también hay que buscar otros mecanismos para no tener que ir a los lugares que hoy están completamente saturados en el sector público y en el sector privado. Por otro lado, cuando las personas tienen enfermedades y están en cuarentena, también hay que aprovechar la tecnología en crear estructuras de hospital en casa. Igual a través de la telemedicina se le puede dar una atención de consulta en casa, de aislamiento en casa y monitoreo de sus signos y síntomas desde su hogar. El aislamiento de las familias es muy importante, pero la detección oportuna de riesgos para solo en caso necesario llevarlos al hospital es bastante, ya ha sido comprobado en los últimos años que es bastante efectivo el uso de hospital en casa. Y por último, ahora los seguros de pago por hospitalización al empleado pues van a ser un beneficio que va a ser altamente apreciado por su personal. Sabemos que el seguro social debería de darles el servicio, sin embargo hoy en día está saturado. Si ya de entrada sin coronavirus México tiene un problema bastante alto por la carga de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto y de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, le pones encima el coronavirus y va a seguir saturado. Por lo tanto, la gente tiene que buscar otras opciones en caso de hospitalización. Y existen muchos diferentes ofertas en el mercado, en las cuales combinando la atención primaria con la atención dada hospitalaria, va a ser herramientas que les van a proteger el gasto en las empresas. La que sigue, por favor. Muy bien. Quisiera hablar de casos, de ejemplos de empresas que lo han estado haciendo ya desde el principio y que son empresas del sector esencial. Tenemos empresas, por ejemplo, Kio, que es una empresa de tecnología, tiene centros de datos importantísimos y son ahora sí que la columna vertebral del Internet en México. Ellos no pueden cerrar. Por lo tanto, ellos sí pueden mandar a sus áreas administrativas a casa, sin embargo, alguien tiene que estar controlando los centros de datos. Ellos lo que han optado es dar servicios de telemedicina al 100% de su población y también las pruebas de diagnóstico para el aislamiento, de tal manera que su operación no se ve afectada y solamente hay detección de los casos graves. En el caso de Medtronic, que es una de las empresas más grandes del mundo en el desarrollo de dispositivos médicos, ellos tienen fábricas aquí en México que producen respiradores y evidentemente no pueden cerrar. Ellos además han invertido en las pruebas de consulta en hospital en casa. Y por otro lado, deben ustedes también continuar haciendo una cuestión de aislamiento y muchísima higiene. Obligatorio el uso de cubrebocas para todas las áreas productivas, obligatorio el uso de lentes para todas las áreas productivas, obligatorio no solo lo que ya conocen de sanitización de influenza
de poner geles, sino el lavado de manos y de inmediato muchos temas de capacitación para el control de casos. Aquí es muy importante que todos sus colaboradores sean conscientes de que si tienen síntomas, lo reporten de inmediato. Y este es un trabajo muy arduo, yo sé, es difícil, pero es una cuestión súper importante para que ustedes tengan un éxito en la control del virus. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes? Lo primero es que ustedes deben de considerar definir una estrategia al corto, mediano y largo plazo. Hablar de un retorno gradual en donde, por un lado, tienes a las personas que si ya les hiciste pruebas de inmunidad y están sanos y no pueden ya infectar con el virus, que regresen. Y aplazar lo más que se pueda a las personas que tienen enfermedades crónicas o tienen su sistema inmune comprometido, es decir, personas que tienen cáncer, personas que tienen otras enfermedades o tienen riesgos de salud, y tratar de que estas personas se incorporen a la vida laboral. O tal vez lo más tarde posible en su punto de trabajo. O tal vez ya nunca tengan que regresar. Como mencionaba, tenemos que considerar que podemos hacer una nueva combinación de trabajo desde casa como trabajo en las oficinas. Esto implica flexibilizar los horarios. Implica poder conocer que ahora más que nunca utilizar estrategias de KPI, de medición de productividad, más allá que de cuestiones de horarios. Hay algunas industrias que simplemente no pueden cerrar y no pueden mandar a su gente a casa. Esas tienen que tener, como mencionaba, como Medtronic, medidas de higiene muy estrictas, control de casos y muchísima capacitación. Contar con protocolos de prevención e identificación temprana. No solo hay que hablar de protocolos de COVID-19, sino hay que hablar de protocolos de toda la prevención de todas las enfermedades. Como menciono, esta no es una enfermedad que va a probablemente vivamos con ella toda la vida. Pero en los próximos 36 meses tenemos que ayudar a nuestra gente a cambiar sus hábitos higiénico-dietéticos. Tienen que mejorar la alimentación, tienen que aumentar el ejercicio y tienen que abandonar el uso de tabaco y otras sustancias tóxicas. Deben de pensar que la inversión que van a hacer para proveer la salud a los trabajadores es algo que lo van a necesitar. Van a tener que invertir en esto. Deben de cumplir, por supuesto, con las medidas todavía de mitigación como sana distancia. Debe de tener estricto control de ingreso y egreso, resguardo domiciliario responsable, es decir, insisto, lo más difícil va a ser la capacitación, que si estás en casa, no salgas, que si estás en casa porque tienes cuarentena y porque todavía no tienes pruebas para definir si las personas están enfermas, no salgas. No contagies a tus familiares, ¿sí? Y es una cuestión responsable. Y aquí es un tema muy importante cultural. Al principio de la pandemia me tocó personalmente personas que no querían decir que se habían infectado por pena o por alguna situación ajena. Pero realmente esta es una enfermedad que todos nos vamos a enfermar. Tal vez este año no, pero el próximo sí. Todos, el 80% de la población es susceptible a enfermarse. Y por eso esto no se va a acabar, insisto, en los próximos 12 meses, el próximo mes, en julio, ni nada. Hay que pensar que esto va para largo. Por supuesto, también hay que generar algunas estrategias para dependientes económicos. Pero ahora bien, ustedes pueden decir, oye, pues todo esto es mucha inversión. ¿Estás hablando solamente desde el punto de vista de salud? Pues no. Toda esta inversión debe de tener un retorno sobre la inversión. El hecho de que ustedes puedan reducir espacio de oficina, menor renta, todo es negociable ahora con el IMSS y con las aseguradoras. Eso es muy importante que deben de saber. La reducción de la rotación y la reducción del ausentismo van a ayudar a ustedes a rentabilizar el hecho de que las personas requieren estos servicios de salud. Y es muy importante hacer esta relación entre la inversión en salud que deben de hacer contra el retorno de inversión.
Y aquí no hay una fórmula única. Cada empresa debe determinar, como pongo ahí mismo, definir su estrategia. La que sigue, por favor. ¿Qué recomendamos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, las recomendaciones, como menciono, mucha información, muchísima información, campañas de sensibilización. Deben de informar a su personal. Es muy difícil y sabemos que existen diferentes extractos culturales en el país y cada región tiene muchas variantes, pero deben de comunicar que esto no es un juego y va para largo, ¿sí? Informar constantemente. Yo sé que estamos cansados de estar oyendo COVID por aquí, COVID por allá, COVID por todos lados, pero es parte de la nueva normalidad. Saber que esto no se va a ir y que debemos de seguir con las medidas de higiene, lavado de manos, cubrebocas obligatorio en zonas de trabajo, control de casos, informar, me siento mal, voy al área de recursos humanos, soy responsable, y eso es muy importante, hacer a las personas responsables. Las empresas no pueden ser los papás de los empleados, tienen que darle la información necesaria, pero ellos deben de asumir su responsabilidad. Lo que sí pueden hacer es prevenir, establecer mecanismos de detección oportuna, ¿sí? Mecanismos de prevención en términos de mejorar los hábitos alimenticios, mejorar la calidad de vida a través del ejercicio y control de los riesgos psicosociales. Eso también es muy importante que lo tomen en cuenta. Las personas van a tener este desgaste y va a haber aumento, como mencioné, de angustia, de ansiedad, de depresión y de violencia. Lo que estamos buscando es reabrir la economía, porque el otro mal, el mal de la pobreza, es peor que el COVID. Y por lo tanto, la atención inmediata. Telemedicina, contar con un médico las 24 horas, contar con pruebas para poder diagnosticar tempranamente, hacer programas de monitoreo y utilizar otros mecanismos diferentes, si es posible, a la atención en medios hospitalarios. Ahora, vamos a entrar en uno de los temas importantes de la parte que conozco, que es la telemedicina. La que sigue, por favor. La telemedicina no es más que acceder a servicios de salud por medios de comunicación o de manera remota. Esto que estamos realizando podemos llamarle como una conferencia sincrónica, es decir, en este momento estamos interactuando. Pero también existen otros tipos de telemedicina asincrónica. Puedes mandar un correo y luego recibir una contestación o un mensaje. Puedes hacer programas automatizados con chatbots de monitoreo. Puedes hacer programas que a eso se les llaman asincrónicos, es decir, contar con servicios de salud que estén disponibles en todo momento. Esto evidentemente ahorra tiempo y dinero, tiene una mayor accesibilidad para las personas. Y otra cosa que se me olvidó mencionar sobre el retorno sobre la inversión. Los tiempos de traslado, los gastos de viáticos y de logística que las empresas acostumbradamente tenían un presupuesto para eso, en el caso de telemedicina se van a reducir. En el caso de teletrabajo también, ¿sí? Entonces, lo ideal para las empresas en México. México es un país muy grande que no tiene una infraestructura hospitalaria, un sistema de salud desarrollado y que de todas formas no podemos acceder a él. Entonces, ¿cómo se vería un sistema de telemedicina integral para sus empleados? La que sigue, por favor. Este sistema debe ser controlado por una torre de control que esté disponible las 24 horas, que sea médicos que estén conectados y que puedas acceder con ellos a través de una aplicación, a través del teléfono, a través del correo. También debe de contar conectados con un expediente clínico electrónico para que se puedan comunicar con los diferentes servicios, con servicios como clínicas, servicios dentales, con la farmacia, con médicos especialistas que puedan dar servicios de telemedicina y por supuesto también servicios de emergencia, servicios como ambulancia o un médico en tu casa.
Si lo ven ustedes, la que sigue, por favor, la idea es que combinemos, igual que estamos haciendo con el teletrabajo, combinemos las diferentes maneras de cómo acceder a los servicios de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no podemos ir siempre al hospital o siempre a la clínica del doctor, sino vamos a aprovechar que ahora tenemos estos medios, tenemos teléfonos celulares y están disponibles para toda la población. No necesariamente necesitas un teléfono inteligente para acceder a una llamada telefónica con el médico. Puedes también hacer monitoreo en casa con dispositivos o puedes ofertar, tener servicios en otros lugares que no conocías, como los consultorios de farmacia. Pero por supuesto, jamás vamos a dejar el hospital a un lado. El hospital es una pieza elemental, pero lo interesante sería tener solo acceso al hospital y poder tener la recuperación en su casa. Pues muy bien. Con esto sí pueden pasar la siguiente diapositiva. Por esto terminamos esta presentación. Espero que la información que les he dado es de valor. Y pues a mí lo que más me gusta es poder responder todas las preguntas que tengan y hacer esto de manera interactiva, aprovechar que es un foro muy grande, 830 y tantas personas se conectaron y pues estamos muy agradecidos de su atención y esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante y concreto lo que nos has compartido. Y bueno, algo que a mí me gustaría resaltar es, pues, es responsabilidad de cada uno, ¿no? Está en las manos de cada uno. Claro, la empresa y las instituciones ayudan, facilitan, pero no debemos dejar a un lado lo que nos comentábamos respecto a la responsabilidad que cada uno tiene en sus propias manos. Vamos a empezar con algunas preguntas. Voy a ir revisando las que nos van llegando por la sección de... Aquí hay una interesante, mira, todas son interesantes. Hay varias respecto a dónde encontrar pruebas de diagnóstico, pero bueno, voy a empezar con esta. Nos pregunta Lorena Salas, directora de un club deportivo. Ellos, de acuerdo al semáforo, nos dice, regresarían en septiembre, pero pues en el deportivo están practicando deportes de contacto, box, alberca, etcétera. En tu experiencia, ¿hay algunos protocolos ya aplicándose en otros países en este tipo de actividades? ¿Y qué recomendaciones puedes hacer para un club deportivo? Bien. Bueno, lo primero, como insisto, es el tema de las pruebas. Las pruebas se pueden realizar en casa. Hay varias empresas que pueden hacer servicios a domicilio. Hay laboratorios de análisis clínicos, etcétera, etcétera. E ir detectando a las personas que ya tienen inmunidad. Esas personas pueden salir de manera más segura. La otro tema en protocolos que se están realizando, pues como han visto algunos temas de noticia, la separación de algunos espacios para evitar el contagio. Pero el más importante es comunicar que si alguien ha estado en contacto con alguien sospechoso de COVID, no asista. 2, si tiene síntomas, no asista. Y si no ha tenido la enfermedad, tampoco asista. Y eso es muy importante. Yo sé que en el tema de deportes de contacto va a ser más difícil eso. Pero hablamos sobre el tema de responsabilidad. Si una persona tiene los síntomas, hay que mandarlo a su casa. Y eso es muy importante. Pueden utilizar también algunos temas de paso por temperatura, etcétera. Pero les comento, del 80% de la población no va a tener ni un síntoma, no te va a tener fiebre, entonces puede estar contagiado y la cámara térmica va a estar bien, va a salir bien. Lo que importa mucho es esta cuestión de higiene y sanitización constante. Pruebas y aislamiento a las personas sospechosas. Gracias, Morgan. Aquí hay varias preguntas sobre la disponibilidad de pruebas. ¿Dónde hay pruebas? ¿Qué costo tienen? Etcétera. Hay mucha inquietud respecto a ellas. Sí, bien, las pruebas de PCR poco a poco las ha ido liberando el gobierno. Las pruebas esas, las del virus, y ya hay muchos laboratorios de análisis clínicos privados y públicos que lo realizan en todo el país. Apenas ayer, y es algo que nosotros tenemos,
se liberaron 3 pruebas por la COFEPRIS, 3 pruebas para la detección de anticuerpos. Nuestra empresa es una de las que tiene el registro para realizar estas pruebas de anticuerpos. Hay otras 2 y poco a poco durante todos estos próximos meses se van a ir autorizando más. Pero esto es muy importante saber por qué se tardaron tanto. Al ser un virus nuevo, no teníamos información de nada de él. Y aunque se actuó muy rápido, había muchas pruebas en el mercado que no tenían ninguna comprobación científica o que simplemente era como el lejano oeste, man. Mucha gente se puso a hacer pruebas y no servían para nada. Entonces, la COFEPRIS, la FDA americana, que son las autoridades regulatorias, la mexicana es la COFEPRIS, la norteamericana es la FDA y cada país tiene una, pues decidieron actuar con cautela. Además de todo, si liberas las pruebas de anticuerpos muy temprano, vas a gastar dinero en gente que va a salir negativa porque todavía no se han infectado. Pero ya después de los picos de la infección, ahora sí se vuelve relevante. En nuestro caso, les quiero contar que las pruebas, pasamos todas las certificaciones, e inclusive se mandaron 3,000 pruebas al Hospital de Nutrición para probar qué tan certezas son, qué tanta certeza tienen. Y las nuestras tienen hasta del 99% de especificidad y 97% de sensibilidad. Es decir, las hacen pruebas buenas. Hay muchas más, va a haber muchas más en el mercado, y eso es muy importante saber que van a ver, y yo ya lo vi hoy en la mañana, alguien publicó, me llegó una publicidad que ya le habían aprobado sus pruebas y mandaban registros de todo el mundo, excepto de la COFEPRIS. Entonces yo les pido ahí que tengan ustedes mucho cuidado, que los laboratorios con los que ustedes trabajen, sea el que sea, le pidan, uno, los que sean las pruebas de PCR, que les manden la hoja validados por el INDRE. 2, los que estén validados por la COFEPRIS, las pruebas para inmunología, que les manden los registros que efectivamente son esas pruebas, porque van a salir muchos charlatanes, van a salir muchas pruebas apócrifas y van a decir que son las que tienen COFEPRIS. Aguas con nada más, que tengan muchísimo cuidado en esa situación, porque pueden llevarse la sorpresa que se hagan una prueba que simplemente no cumple con los estándares internacionales. Esto, para nosotros en particular, por ejemplo, para hacer todo este trámite, normalmente en la COFEPRIS se tarda 8 meses, 12 meses. Ahora nosotros nos tardamos 3 meses, o sea, fue fast track. Se siente lento, pero la verdad, créanme, que es más seguro hacer las cosas bien, ¿sí? Y tener todas las validaciones. De hecho, yo me siento como médico más tranquilo que en el Hospital de Nutrición se hayan hecho las validación de mis pruebas. Así no pongo en riesgo a nadie. Muy bien. Aquí hay varias preguntas, Morgan, sobre equipos de protección en el lugar de trabajo, como cubrebocas, etcétera. ¿Cuál es tu opinión o qué medidas recomiendas? Ok, muy importante pregunta. Muy bien. Deben ustedes de utilizar fuentes de información válidas, principalmente la Organización Mundial de la Salud, en español oms.org, .int, esa es la autoridad máxima de salud y muchos países utilizan estas guías para hacer sus propias recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud emitió una lista de qué tipo de material de protección requieren ustedes, porque obviamente todo el mundo quiere las mascarillas N95, que ahorita son carísimas, pero no son necesarias para nuestro trabajo habitual. Las N95 deben ser exclusivas para las personas que tienen contacto con personas infectadas y realizan actividades de salud. Pueden utilizar las mascarillas caseras, pueden utilizar mascarillas, cubrebocas desechables, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vienen los niveles de protección que requieren ustedes por recomendación de la OMS.int. Entonces yo les sugiero a ustedes solamente seguir los medios oficiales o publicados. Otro muy bueno también es la CDC.gov. La CDC es la autoridad americana de enfermedades infecciosas
y gov con B de vaca, GOV. Ahí hay recursos informativos en español también que les van a servir para saber cuáles son las que deben utilizar. Entonces, hay varios niveles de protección para las mascarillas, las normales, y que esas son las que recomiendo para el público en general. Si realizan actividades de atención médica, ahí sí, solo las personas que están en contacto con pacientes de COVID deberían estar usando las N95. Y de nuevo, hay mucha gente que está vendiendo mascarillas por todos lados. Es muy importante tener un programa de comunicación de esto a su personal para bajar la ansiedad de que no requieren ir como astronautas a trabajar. De acuerdo. Morgan, ¿tú recomiendas hacer 100% de pruebas a toda la gente que reingrese a las instalaciones de trabajo nuevamente? Y otra pregunta sobre las personas con vulnerabilidad. ¿Cómo recomiendas que se vayan reintegrando paulatinamente? ¿Cuándo? ¿O definitivamente mantenerlas un buen tiempo alejadas de los centros de trabajo? Sí, bien. Recomiendo que el uso racional de pruebas se debe de hacer. Sí se debe de realizar al 100%, pero no al mismo tiempo, porque no todos ahorita, como mencionaba, van a salir infectados. Ustedes pueden iniciar una oleada de pruebas, ¿sí? Para las personas susceptibles, para las personas que hayan tenido sospecha o que ya hayan sido confirmados de COVID, y para un cierto grupo que se va a reincorporar. Y tener, obviamente, un contacto con una empresa que les dé el servicio de las pruebas o tener un stock de pruebas, sí tenerlas, eso sí es muy importante, e irlas aplicando conforme vayan teniendo los síntomas. Insisto, esto no va a ser una cuestión de que, bueno, tengo que hacer todo mi presupuesto para los meses de julio y agosto y ahí es donde voy a concentrar todas mis acciones. No, se debe de pensar en el corto plazo, la reactivación moderada y respondiendo a la segunda pregunta, la reactivación primero de las personas con menos riesgo a padecer las complicaciones. Personas de 60 años de edad que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión, que no tienen cáncer, que no tienen enfermedades que comprometan su sistema inmune, pueden sentirse más seguros de ir a trabajar. Pero estas personas deben de estar conscientes que si no han tenido la enfermedad, pueden ser focos de infección. Entonces deben de seguir el manejo de cubrebocas, lavado de manos y también recomendar en algunas ocasiones el uso de lentes para no tocarse los ojos. Al llegar a casa, estas personas deben de nuevo lavarse las manos, lavarse toda la cara, etcétera, etcétera. Este tipo de medidas. Y luego establecer estrategias de prevención para reducir los riesgos por diabetes, por obesidad, etcétera, etcétera. Quiero agregar aquí, hay dos preguntas muy, muy interesantes, de una vez mencionarla. Hablaron sobre el expediente clínico electrónico de datos sensibles. Muy importante información. En la telemedicina, el expediente es una fuente valiosísima de información. Nosotros contamos con un expediente que está certificado y que cuenta con todas las medidas de información y que cada uno de estos datos son personales. Sin embargo, las áreas de recursos humanos sí podrían tener acceso a información estadística de cómo está la salud de su población. Y eso es algo muy importante. Cuidar la privacidad de sus empleados en términos de salud, pero ustedes necesitan información estadística para poder dirigir sus estrategias de cómo van ustedes a hacer su estrategia para el regreso al trabajo. Sí, eso era un tema justamente creo muy importante, la privacidad de datos y cómo funciona en la telemedicina, sí. Lo que ya nos has comentado. Sí. No, adelante, Mauricio. No, por favor, Morgan, adelante. Sí, y quisiera comentar que la telemedicina en el término del expediente electrónico es increíble el hecho de cómo conecta las diferentes piezas de la atención médica. Si tenemos en un hospital todos los servicios de especialistas, laboratorio, rayos X, quirófano, pues un expediente en el hospital físico funciona muy bien, porque este puede ir de una cama a radiología y etcétera. Pero para poder comunicar en un ambiente en donde estamos en la calle,
Si yo estoy desde mi casa, ¿cómo un doctor puede tener acceso a mi información, ¿sí? Y mandársela a otro doctor en otro lugar? Entonces, contar con un expediente clínico electrónico centralizado y que pueda viajar a través de la nube, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, de privacidad, y que solamente tengan acceso las personas necesarias, es la herramienta para poder explotar la telemedicina. Que yo como paciente tenga mi información, yo la pueda ver, la tenga en mi celular, se la pueda mandar a quien yo quiera. Los doctores puedan comunicarse con otros doctores y los otros puedan ver la información. Puedan mandar la información a la farmacia con una receta para poder recibir el medicamento. Eso expande la capacidad de atención médica y por lo tanto quita las paredes en los hospitales. Puedes tener un hospital virtual y gracias al expediente electrónico. Perfecto. Te voy a plantear de una vez dos preguntas, ya nos estamos acercando a la finalización. Una de ellas tiene que ver con la frecuencia de estos diagnósticos, de recibir a la gente en los centros de trabajo, porque pues tienen que asistir diario. Entonces, ¿cuál a tu juicio debería ser una recomendación respecto a esa frecuencia? Y segundo, también, ¿cómo evitar algo que se está dando incluso hasta a nivel familiar, que cualquier persona que estornuda o tose inmediatamente ya es discriminada o hecha a un lado? ¿Cómo manejar la paranoia por cualquier estornudo que por ahí surge de manera espontánea? Bien. ¿Me puede repetir la primera parte de la pregunta, la de la frecuencia? Sí, porque preguntan, bueno, sí haces un diagnóstico a la persona, pero va a los centros de trabajo todos los días, entonces cada cuándo se tendría que hacer un diagnóstico. Si no sale positivo, bueno, ¿qué tiempo hay que esperar para una nueva prueba? Muy bien. Bueno, ok. Esto todavía está por verse y implica mucho las políticas que va a aplicar cada empresa. Si son actividades esenciales y han tenido pruebas negativas, es decir, si yo me tomé la prueba de los anticuerpos y salgo negativo, quiere decir que no me he enfermado. Entonces yo debo de seguir teniendo todas mis medidas higiénicas porque puedo en cualquier momento tocar una pantalla, agarrar el virus, llevármelo a la cara, yo enfermarme y convertirme en un factor de infección. Entonces, si están manejando alimentos, si están medicinas o cualquier otro tipo que existe mucho contacto entre personas, y creo que el sol me está empezando a hacer una jugada, déjame me hago para acá. Listo. En este sentido, recomendaría hacer las pruebas cada 3 meses, etcétera, o cuando alguien empiece con los síntomas, haga cuarentena, se vaya a su casa y hacer las pruebas 2 o 3 semanas después, las pruebas de inmunidad. Si están en su casa pueden hacer las pruebas de PCR, pero obviamente esto implica cuestiones que yo sé que son económicamente tal vez no son viables. Ahora, sobre el tema del estigma del estornudo, bueno, pues imagínense nosotros los médicos, los que están trabajando en los hospitales que salen vestidos de médicos y la gente los agrede por ser un factor de posible contagio. Bueno, muy importante saber, entender que nos vamos a enfermar. Eso es muy importante. Cualquiera se va a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo antes posible mejorar nuestras defensas. ¿Cómo se mejoran las defensas? Mejorando nuestra alimentación, aumentando la actividad física, ¿sí? Y tener en control los que tienen enfermedades crónicas, tener en control, tomarse sus medicamentos y estarse haciendo exámenes para el control constante. 2, saber que en la mayoría de nosotros que nos vamos a enfermar, vamos a tener síntomas leves. Eso es lo que me gustaría darles la paz mental. La gran mayoría de las personas no va a tener una enfermedad grave, pero nosotros somos fuentes de infección para personas susceptibles, mayores de edad, gente con enfermedades crónicas, ¿sí? Y el problema que tenemos hoy en México es que tenemos una carga de obesidad muy alta, muy grande, y que la media de letalidad del mundo está en 6.7%, o sea, 6 personas de cada 100 se mueren por coronavirus. En México está en 10 a casi 11 personas se mueren
de cada 100 por coronavirus. ¿Y esto es por qué? Porque tenemos una carga muy amplia de diabetes, de hipertensión. Y nuestro sistema de salud está saturado. 80% de las personas que se intuban fallecen por complicaciones. Por lo tanto, es muy importante seguir las medidas higiénicas. Pero la gran mayoría de nosotros no vamos a tener una enfermedad grave. Entonces, eso es muy importante que entendamos que no pasa nada en ese sentido. Que tenemos que tener todas las medidas higiénicas, todas las medidas de distanciamiento social, pero saber que es una nueva realidad y con ella vamos a vivir los próximos años de nuestra vida, muchos años. En cuanto a la práctica de la telemedicina, Morgan, ¿hay algo que deba tener cada persona en su casa que apoye la efectividad del trabajo? ¿Qué es lo que debería de tener en casa? Bien, hay varios mecanismos de telemedicina, hay los más ostentosos en donde puedes tener equipo de diagnóstico en tu casa y comunicarte con el doctor, pero no es necesario tener todavía eso. Como mencionaba, desde una simple llamada telefónica. Puedes tener un médico o una enfermera que venga a tu casa y con este equipo de telemedicina puede conectarse y hablar con el especialista que está atendiendo, también desde su casa hoy, ya no ni siquiera desde su consultorio. Entonces, también puedes utilizar correos electrónicos, el WhatsApp también. Ahora ya ha habido mucha libertad por parte de las autoridades para utilizar medios de comunicación como Zoom, como Teams, como cualquiera de estos medios de comunicación para hablar con el médico. Sin embargo, no necesitas un teléfono inteligente, es bueno tenerlo, pero no lo necesitas. Puedes hablar por teléfono, puedes usar el correo electrónico, puedes utilizar cualquier otro medio de comunicación. Pero lo importante es que tengas la integridad de tener el servicio, es decir, si yo conozco al médico con el que estoy hablando, se va a generar esta cuestión de confianza. Y esta cuestión de confianza es una cuestión constante, ¿sí? Puedes hablar conmigo hoy, nos podemos conocer y listo. La siguiente ocasión, yo ya voy a tener tu expediente electrónico y voy a tener más información de ti y voy a ir construyendo una relación médica que veremos cuáles cuestiones son de, ¿sabes qué? Sí te tengo que ver aquí en el consultorio o podemos atendernos de esta manera. Y hay mecanismos ya económicos bastante buenos como membresías de salud o servicios en páginas de internet en donde puedes acceder a la telemedicina. Muy bien, pues nos queda nada más darte las gracias, doctor Morgan Guerra. Hay muchas preguntas, las vamos a agrupar, te las mandamos para que nos hagas el favor de enviarnos tus comentarios a cada pregunta. Veo que ya el sol te está pegando. Nos vamos a dejar un poco ya en la sombra. Agradecerte muchísimo. ¿Un mensaje final que quieras darle a todas las personas que amablemente se han conectado? Bueno, espero que la información que les haya proporcionado sea de valor. Les agradezco, ahorita todavía hay 756 personas conectadas. Eso, pues para mi gusto, quiere decir que mucha gente les pareció interesante la plática. Nos pueden contactar a nosotros a previta.com.mx para cualquier duda o cualquier cosa, si quieren a través de Mauricio, nuestro correo, y por supuesto estamos muy interesados en continuar dando información y estamos más que contentos que nos inviten para siguientes temas, porque pues como mencioné, esto va a ir evolucionando. No nos quedemos solamente con la información de hoy, hay muchas cosas que han pasado en los últimos 3 meses y que han hecho cambiar la manera de pensar, como este tema de la hidroxicloroquina, que aún no sale que funciona. El Redemsivir está empezando, medicamentos que están empezando a funcionar. Poco a poco tendremos más evidencia y cuenten con nosotros, que estamos encantados de irles dando actualizaciones y por supuesto saber que esto pues es un trabajo continuo y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Morgan. Y les invito, antes de que se desconecten, por favor, los invito a que veamos este video y después ya cerramos nuestra sesión de hoy. Adelante.
Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en nuestro próximo webinar. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.